Los nahuales son seres sobrenaturales que se creen que tienen la capacidad de transformarse en diferentes animales, objetos o elementos de la naturaleza. Por eso en este video te presentaré 5 encuentros con nahuales. El zorro que era un náhuatl. Esta historia le sucedió al papá de mi tío César, el señor Clemente. Ellos son originarios de Cruz Blanca, Guerrero. Me dice mi tío que su papá, como era costumbre de todos los días, salía muy temprano de su casa para dirigirse a un campo de sembradío y regresaba ya por la tarde. Un día se dirigió hacia el campo como lo hacía habitualmente. Ya se encontraba recogiendo sus cosas para regresar a casa, porque podía ver al horizonte la puesta de sol, pero en ese momento sentía que había algo diferente en el ambiente. Además de no escuchar algún animal cerca, había un silencio total a su alrededor. Comenzó entonces su camino de regreso, pero dice que tenía la sensación como si le siguieran los pasos. Así que se detuvo un momento porque sentía como si alguien o algo lo estuviese observando. Fue entonces cuando, al darse la vuelta pausadamente, algo nervioso y ya agitado, pudo ver como un zorro se encontraba a unos 15 metros de él. Lo describió como un animal más grande de lo habitual y su pelaje color café cobrizo. Por la distancia no le podía ver muchos detalles, pero ambos se veían fijamente a los ojos. Aunque estaba en un lugar abierto, se sentía como una presa, acorralado. Dio unos pasos hacia atrás y el zorro comenzó a avanzar muy rápido en dirección hacia él. Don Clemente se quedó paralizado del susto, y cuando vio que el zorro ya estaba demasiado cerca, sacó su machete y le alcanzó a dar unos cuantos machetazos. El animal cayó al suelo malherido. Don Clemente lo único que hizo fue correr de regreso a su casa antes de que le cayera la noche. Al llegar a su casa, su esposa se asustó porque tenía la mirada perdida y se le había ido el color. Estaba pálido del susto. Ya después de calmarse un poco, pudo hablar con ella sobre lo sucedido. A la mañana siguiente no tenía ganas de salir de casa. Tenía una sensación de miedo, pero a la vez inquietud, así que no queriendo preparó sus cosas y salió. Ya se encontraba cerca del lugar donde habían ocurrido los hechos la tarde anterior, pero notó que estaba algo extraño sobre la maleza, así que se acercó sigilosamente para ver lo que era. Al llegar al lugar, se quedó en shock, pues en el espacio donde había quedado el cuerpo del zorro, se encontraba una mujer desvivida con múltiples heridas en su cuerpo. Los cerdos nahuales. Cuando yo era pequeño, me gustaba mucho ir con mis vecinos al campo, y sus papás obviamente. Una noche fueron a buscar unos caballos que se habían perdido. Era una noche de esas con una luna enorme que alumbraba la noche, pero entre la arbolada del campo y lo profundo de ciertas barrancas oscurecía todo. Entonces pasamos por un pequeño arroyo donde alcanzamos a ver que algo o alguien revoloteaba el agua, pues eran 2 marranos negros enormes que se peleaban dentro del arroyo. Los adultos llevaban linterna y al alumbrar las enormes caras de los marranos, estos nos miraban de una forma muy extraña, pues dejaron de pelear por solo mirarnos que pasábamos. No nos quitaban la mirada. Los adultos solos nos decían que no los miráramos. Tal vez nos podrían morder, pero sentíamos sus miradas. Ese camino ya no tenía salida, solo el arroyo que se perdía entre la maleza. No tardamos en regresar ni 10 minutos a lo mucho, pues ahí mismo ya no estaban los marranos, sino una mujer, algo anciana, obesa, desnuda, parada dentro del agua. Algo muy extraño en ese momento. Igualmente los adultos no dejaron que la miráramos, incluso por un segundo. Buscaron la forma de regresar o buscar otro camino, pero era la única salida. Puedo asegurar, y lo recuerdo muy bien, que al alejarnos, esa mujer hizo el sonido de un marrano. Cabe señalar que los enormes marranos antes mencionados ya no estaban. Fue algo tan raro
y fue un sentir tan extraño para todos, incluso los adultos, que regresamos en silencio y nos mandaron a los niños a dormir, aún siendo temprano. Tiempo después, nos dijeron que en realidad fueron 2 nahuales. Por aquí, en mi comunidad, hace años era muy común creer en nahuales y esas cosas. Me gustan y llaman mi atención estos temas, pero algunas veces sí pienso que soy algo escéptico. Gracias, saludos. El náhuatl de Veracruz. Soy salvavidas en una playa de Veracruz. Además de que trabajo para Protección Civil, cierta noche de temporada vacacional me mandaron a dar una ronda en la playa, ya que hay personas que hacen caso omiso de no meterse a la playa por la marea alta. Cuando me estaba alejando de la zona turística, escuché un grito aterrador provenir del mar y a lo lejos apunté con mi lámpara y vi que alguien se estaba ahogando. Pedí ayuda por radio y di mi ubicación. Como estaba bastante lejos, iban a mandar a 2 compañeros en cuatrimoto, pero decidí lanzarme inmediatamente al mar, con la intención de salvar a aquella persona. Cuando logré llegar a ella, vi su rostro. Era una cosa aterradora. Inmediatamente me hundió. Vi mi vida pasar frente a mis ojos. Cuando me empecé a ahogar, comencé a luchar con aquella maldita cosa, y de un momento a otro salí a flote, perfectamente. Solo escuché, tranquilo, somos nosotros. Quedé inconsciente unos minutos y me dieron RCP. Al despertar, vi a mis compañeros aterrorizados, porque cuando me estaban rescatando, vieron cómo una mujer salió del mar. Ellos describieron a esa cosa como una mujer con patas de araza y cara de foc, que inmediatamente salió del mar y corrió a perderse en medio de la oscuridad. El sacerdote náhuatl. Recuerdo esos días cuando tenía unos 12 o 13 años. Mis padres eran muy religiosos y jamás nos saltábamos la misa dominical. A veces, incluso íbamos 2 veces por semana. Mi madre, sobre todo, era muy supersticiosa. Cualquier cosa que sugiriera algo maligno, como ella decía, la ponía nerviosa. Inmediatamente se persignaba repetidamente y comenzaba a rezar apresuradamente un Padre Nuestro o un Ave María, dependiendo de lo que se le viniera primero a la mente. La iglesia del pueblo era pequeña y siempre estaba abarrotada. Casi todos los habitantes del pueblo asistían. El sacerdote que solía oficiar las misas era muy carismático, amable y servicial. Creo que él era una de esas raras excepciones que hacen que la gente siga defendiendo a la iglesia a pesar de sus problemas. Pero, a mediados de ese año, el sacerdote dejó de aparecer. Se rumoreaba que lo habían trasladado, aunque los habitantes del pueblo nunca estaban seguros de esas cosas. Pasaron un par de días y llegó el sustituto del amable sacerdote. Era tarde, cuando una nube de polvo se levantó por las ruedas de una vieja camioneta, anunciando su llegada. Al domingo siguiente, como de costumbre, fuimos a misa, y al terminar, el nuevo sacerdote se acercó a las familias para presentarse y saludar. Cuando llegó a nosotros, le extendió la mano a mis padres y me puso una mano sobre el hombro. En ese momento, sentí un olor extraño, pero en un pueblo como el nuestro, los olores extraños eran algo común, especialmente en esa época del año. Sin embargo, lo que realmente me inquietó fue algo en su mirada. No vi la amabilidad del sacerdote anterior en sus ojos, sino más bien una especie de malestar constante. Pasaron unos meses y no había forma de ignorar cómo el sacerdote se iba deteriorando con el tiempo. Su piel se volvía pálida, le salían ampollas en las manos, sus ojos se hundían más y más, y sus dientes amarillos empezaron a descomponerse. Coincidiendo con la llegada del nuevo sacerdote, empezaron a desaparecer animales en el pueblo. Primero fueron perros y gatos, y luego ganado. La policía parecía ignorarnos, y la gente comenzó a hacer guardias nocturnas para proteger a sus animales. En uno de esos días, mi padre y yo decidimos quedarnos a cuidar unas cabras que teníamos.
estábamos a punto de pagar algunas deudas, así que era crucial mantenerlas seguras. Ahí estábamos, mi padre y yo, bajo la luz de la luna, cada uno con una escopeta por si veíamos algún coyote o algo extraño. De repente, comenzamos a escuchar pisadas suaves sobre la hierba. Sin pensarlo, mi padre disparó. Salí corriendo para ayudarlo y luego se escuchó otro disparo. Vi como algo corría, pero mi padre me ordenó que me quedara atrás. Apenas me di la vuelta, vi como un enorme perro más grande que yo agarraba una de las cabras y se la llevaba. En un impulso le disparé, pero el animal escapó y yo fui detrás de él. Después de un tiempo, perdí su rastro, pero pude ver su rostro gracias a la herida que le había causado, dejando un rastro de sangre. Lo seguí hasta llegar a la iglesia. El rastro me llevó a un túnel en la parte trasera del edificio que conducía a los aposentos del sacerdote. Me preocupaba que el enorme perro pudiera lastimar al sacerdote, así que, sin pensarlo, me adentré en el túnel. Casi me desmayé cuando vi lo que había dentro. Efectivamente, el sacerdote estaba allí, pero enseguida me di cuenta de que él era la misma criatura que había estado persiguiendo. Estaba a medio transformar. Podía ver su rostro humano en una extraña mezcla entre persona y chacán. Sus patas traseras seguían siendo las de un animal, mientras que el resto de su cuerpo, aunque humano, estaba cubierto de un fino pelaje grisáceo. A un lado de él estaba la cabra gravemente herida, junto a las heridas causadas por nuestras escopetas. Sin pensarlo mucho, el enojo y el asco me inundaron al ver al supuesto sacerdote en ese estado, engañándonos a todos. Disparé hacia su cabeza y ahí quedó. A la mañana siguiente, la mayoría del pueblo ya estaba allí, asustados y desconcertados. Sacamos el cuerpo y lo quemamos. No íbamos a arriesgarnos a enterrarlo y que pudiera revivir o algo así. Mejor prevenir. Luego de quemarlo, revisamos el lugar para asegurarnos de que no hubiera más cosas de las que tuviéramos que deshacernos. Lo más macabro que encontramos fue, lamentablemente, el cuerpo del sacerdote anterior, reducido a puros huesos con marcas que indicaban que aquella abominación lo había devorado. ¿Cómo supimos que era el sacerdote anterior? Porque aún conservaba parte de su vestimenta hecha jidones y una placa en la cabeza que solía bromear sobre ella debido a un accidente que había tenido. A él lo enterramos y lo lloramos. Esa criatura lo había cazado y atrapado, además de atreverse a sustituirlo. ¿Quién sabe de dónde habría venido? Desde entonces, siempre estamos atentos a los extraños y forasteros, porque la verdad nunca se sabe. Esta historia ocurrió cuando tenía 16 años y pasé un verano en la vieja cabaña de mi abuelo, ubicada en un bosque denso. En el sur de México, esa cabaña era un lugar donde la naturaleza se sentía viva. Recuerdo los días llenos de calor, el olor a tierra mojada después de las tormentas, y las noches que eran demasiado silenciosas, tanto silencio que daba miedo. Era una de esas noches, la lluvia caía sin detenerse, pero no había viento. Estaba en la sala con mi prima Ana y mi hermano menor Gabriel. Jugábamos a un juego de cartas, mientras el fuego en la chimenea apenas lograba calentar la habitación. Mis abuelos ya se habían acostado y la casa estaba tranquila, salvo por el sonido constante de las gotas golpeadas, peando el techo. Ana estaba justo por ganar cuando Gabriel levantó la vista hacia la ventana que daba al patio trasero. Se quedó congelado, y eso nos puso tensos. Miré en la misma dirección, y aunque la ventana estaba empañada, pude ver algo afuera. Era un perro, no un perro normal, sino algo que parecía un perro enorme y deformado. Estaba sentado bajo la lluvia, mirando hacia la casa. Su silueta se destacaba, gracias a la luz débil de un viejo farol, que colgaba cerca de la puerta trasera. No era del todo natural. Algo en su postura me hizo sentir un escalofrío que me recorrió la espalda.
Gabriel preguntó, «Es de los vecinos», pero Ana negó con la cabeza. «Eso no es un perro». El animal se levantó lentamente y fue ahí cuando me di cuenta de lo raro que era. Sus patas traseras eran demasiado largas, casi como piernas humanas. Caminaba dando pasos pesados, como si supiera que lo estábamos observando. Se acercó hasta la puerta trasera y se quedó ahí inmóvil. Ana se levantó y apagó la lámpara de la sala. «No hagas ruido», susurró. Pero antes de que pudiera sentarme otra vez, la perilla de la puerta trasera comenzó a girar lentamente. Gabriel empezó a llorar en silencio y yo sentí que mi corazón se detenía. Nadie había cerrado la puerta con llave. Ana corrió y giró la cerradura justo a tiempo. El sonido del mecanismo hizo que el animal reaccionara. Pegó su cara contra el vidrio de la puerta. No era una cara de perro, era una mezcla de rasgos humanos, con ojos brillantes y una mandíbula demasiado ancha. Nos quedamos mirando, incapaces de movernos, mientras sus garras raspaban el vidrio con un chérrido que hacía eco en toda la casa. Ana, siempre la más valiente, tomó un atizador de la chimenea y gritó algo en voz alta, palabras que no entendí. El animal retrocedió, pero no se fue. Finalmente, el ruido despertó a mi abuelo, quien bajó con su arma. No disparó, simplemente apuntó hacia la criatura. Y entonces, como si entendiera lo que estaba pasando, el perro se puso de pie sobre sus patas traseras, caminó como un humano y se perdió en la lluvia. Esa noche, nadie durmió. A la mañana siguiente, mi abuelo revisó el patio trasero. Encontró huellas profundas, pero no eran de un perro. Parecían pies humanos, enormes, con dedos largos. No volvimos a ver al perro durante ese verano, pero cada vez que llueve no puedo evitar mirar hacia la ventana, esperando no encontrar esos ojos aterradores mirándome de vuelta. Si el video te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para ver más de mis videos. Si quieres mandarme tus historias, puedes contactarme en mi página de Facebook. Cuentos de la noche, yo soy Adonis y nos vemos hasta la próxima, chao.